gestión de riesgo. Y esta se presenta cuando el. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestros, maestras. Un gusto y una disculpa anticipada. Como se utiliza la cuenta de la universidad, diferentes maestros la utilizamos, no cerraron, no cerraron la cuenta y no podía yo entrar. Ya estaba yo bien nerviosa porque no encontraba yo sentido por qué no podía entrar, pero gracias a Dios encontré a la persona que dejó abierto porque ya iba de salida y ya cerró y ya pude entrar yo. Les agradezco mucho y disculpen, sí me sacó un poquito de, de mi organización, ¿no? Porque no acostumbro entrar tarde, pero bueno, bendito Dios, ya estamos aquí. Un gusto, un placer. Les comento lo siguiente, ya estuve revisando las tareas que me subieron hasta el día de hoy a las 2 de la tarde. Ya están revisadas, ya están las notas correspondientes y la verdad que estoy sorprendida porque han demostrado que tienen una creatividad tremenda, súper complacida con los trabajos que me están enviando. Incluso reconozco que nos cuesta mucho trabajo en algunas ocasiones el manejo de la tecnología y están rompiendo esa limitante, ¿sí? Obviamente no estoy midiendo con la misma vara a todos. El docente es uno de los principios que debe aplicar en todos los niveles educativos, que tenemos habilidades diferentes, tenemos necesidades diferentes y también tenemos diferentes inteligencias, diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Y entonces estoy yéndome un poquito con tolerancia hacia donde veo que hay algunas situaciones de debilidad, pero aquí no es tan importante mencionarles sus puntos débiles, sino más bien resaltar las fortalezas que estoy detectando. Número uno, que sí, por ejemplo, en la historieta abordamos, la mayoría abordó todos los temas y temas que fueron recomendados. Número dos, que sí realmente cumplieron con el formato de historieta, que les costó mucho trabajo a algunos, sí, sí, pero muy creativos, ¿eh? De verdad que me gustaría escucharlos y saber en qué disposición están de poder compartir en el grupo del WhatsApp la historieta de cada uno. No con la intención de juzgar, no con la intención de, ay, aquí está mal, mm, esto no está bien, o le falló acá. No, con la intención de que enriquezcamos esta parte metodológica que fue hacer uso de la creatividad mediante la imaginación. Realmente sí, muy creativos, muy, muy creativos, que sí eh, abre uno y es imposible no leerlo porque es muy atractivo. La presentación, muy atractiva. Y yo los invito a que los trabajos, por ejemplo, el ensayo sí es un poco tedioso, ¿no? Porque es lectura, es lectura, es lectura, pero yo sí los invito a que impriman sus trabajos, que hagan sus carpetas. En algún momento dado les va a servir como una consulta rápida y no van a tener que leer todo el material, porque como me decían, todo el libro maestra, oiga, son dos, casi como diciéndome, no, se confundió. No, no me confundí, pero eso les va a servir, créanme que les va a servir en adelante y los felicito. No todos han terminado, no todos han subido sus trabajos, pero hay, de la primera actividad hay 30 y tantos trabajos, de la segunda 20 y de la tercera como 14 y han sido todos bastante efectivos, a excepción de un trabajo que sí le puse en la nota que como que no comprendió bien la indicación y la historieta me la realizó sobre un tema del medio ambiente, pero no abordó temas de sociología en sí, como lo detalla el contenido de la asignatura. Entonces, ese es el único detalle. Sin embargo, ya saben, como se los dije en un principio, la idea es que con base en las observaciones se hagan las correcciones
y ustedes puedan obtener la calificación que están esperando, que es la máxima, ¿verdad? Esto es hagan de cuenta que es una prueba de ensayo y error, que la verdad no aplica para todos, pero si hubiese alguna situación, pues así lo vamos a tomar. Eh, pues hay algún detalle, lo corrijo y lo vuelvo a enviar. Muy bien, de mi parte sería esa la participación como apertura y ahora voy a escucharlos a ustedes. Vamos a tener una ronda de participaciones de 2 minutos. Les voy a pedir de favor que podamos ir controlando el tiempo de manera personal a la hora de tomar la palabra para que podamos exponer, argumentar, analizar, reflexionar y compartir sobre todo lo que lo que se nos haya hecho más rico, lo que nos haya sido de relevancia, pero ahora ya no tanto con respecto a conceptos, sino que podamos vincularlo a la práctica educativa, ¿sí? Todo esto que yo leí, que es mucho, que es amplio, ¿cómo yo maestro, cómo yo maestra lo voy a retomar en mi práctica docente? ¿Cómo? ¿Sí? 2 minutos, si son tan amables, de manera voluntaria, para que vayamos desahogando los aspectos a tratar de acuerdo al contenido de la asignatura. Los que no han enviado su actividad, no importa, vamos escuchando a los que ya van adelantados y con base en ello, pues ya podemos también emitir una participación. Perfecto. En la parte de abajo sabemos que tenemos las reacciones. Levanten su manita si gustan participar y tomar la palabra. Si veo que no hay participaciones voluntarias, será de manera dirigida para que podamos ir aprovechando el tiempo, ¿no? ¿Nadie? Uy, no se peleen. Yo sé que todavía estamos algo fríos, ¿no? Regresamos de vacaciones que estuvieron, gracias a Dios, bastante amplias las vacaciones. Espero que las hayan disfrutado mucho, ¿no? Y entonces regresamos y como que cuesta la primera semana, ¿no? Un poquito. Estamos calentando motores todavía, pero pues ya es importante que vayamos entrando en rutina, ¿no? Nuevamente. Muy bien. Oye, Maestra, maestra, adelante. bueno, voy a prender mi micrófono, que pido una disculpa porque estoy en mi cama. Tuve una situación de salud muy delicada en las vacaciones y pues me mandan a reposo, entonces aquí estoy tomando la clase en cama. Muy Bueno, bien, yo lo que le maestra puedo, Lilia. Mucho gusto y espero que gracias, se mejore. gracias. Bueno, yo de lo que pude, eh, de los aprendizajes que pude tener durante las lecturas, de todo el trabajo que se hizo y cómo emana la sociología en la educación, sí me fue muy enriquecedor y confirmo que se me hizo más fácil la sociología que la epistemología. Sigo con esa idea. Y me gustó un poco más esta y sobre todo porque me llevó más análisis. Aquí yo puedo opinar que desde la antigüedad, en cómo se manejaba la educación en la antigüedad y la sociedad, cómo correlacionaban esos dos factores, este, tiene mucho que ver igual en la actualidad. Y pues se menciona, bueno, yo pude leer y mencioné en algunos de mis análisis del ensayo cómo hay relevancia de esa reseña que hubo en años anteriores, ¿no? A cómo se está manejando actualmente. Ahorita, por ejemplo, dan pautas a las nuevas generaciones a que vayan regulando esta parte de la educación y cómo se va relacionando con la sociedad. También veo que en los tiempos más antiguos, no era la misma manera. Antes la educación era un poco más tradicionalista. Ahorita, digo entre comillas, porque sí se puede ver todavía en algunas escuelas. Yo, por ejemplo, que visito algunas escuelas, puedo ver todavía por ahí algunos maestros que están trabajando este tipo de educación, pero ya en la realidad, hay una mayor parte de maestros jóvenes o maestros que tenemos antigüedad, pero que nos estamos prestando a esa parte de ir aprendiendo más y tratar de ir al nivel de lo que es
la educación actualmente en la sociedad. Entonces, sí veo que en la forma en cómo se daba antes la educación y que nosotros fuimos alumnos de ese tiempo a lo que se da ahorita invitan más a la reflexión. Sin embargo, hay algo que hace que sea el enemigo del alumno y del mismo maestro, la tecnología. La tecnología tiene cosas positivas y tiene cosas negativas cuando no hay una buena guía. Si la sabemos aplicar por el bien, por el camino así que del bien, podemos implementar esa tecnología en diferentes facetas de la vida y obviamente viene a colación o viene a reforzarse en la parte educativa. Pero si agarramos la parte de la tecnología solamente como un solo objetivo, que es entretenimiento, obviamente no se va a ver la educación como tal. Entonces, yo pude diferenciar, pude discernir esa parte de cómo se manejaba la sociología de la educación antes y cómo se maneja actualmente en educación. Y por eso se dice que actualmente esta parte de la sociología juega un papel muy importante para tratar de entender esa sociedad, de cómo se desenvuelven los alumnos, cómo los docentes influimos en la educación, cómo influye la misma sociedad en la educación de esos alumnos y en la forma de enseñar del docente. Y esto obviamente viene a beneficiar a esa educación o también puede llegarse a afectar dependiendo de la mentalidad y el profesionalismo del docente, cómo está viendo la tecnología, por mencionar otra vez ese ejemplo, en la actualidad. Y si a mí se me dificulta, obviamente no va a venir a ser favorecedor para la educación de mis alumnos. Pero si yo me presto a aprender y a tratar de buscarle la parte positiva de la tecnología, obviamente sí va a tener un resultado común y va a haber un beneficio para esa educación, tanto en lo social, tanto en lo económico, tanto en lo político, todas las instituciones que se generalizan o se engloban como parte de una sociedad y cómo esto obviamente va a venir a beneficiar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y el aprendizaje que como docentes tenemos a la hora de aplicar la enseñanza. Eso es lo que yo puedo aportar, maestra Lupita, en cuanto a la lectura que hice y el análisis que hice en la parte del ensayo. Gracias. Bien, gracias, maestra Lilian, muy amable. Voy a hacer un paréntesis, discúlpenme, a veces es imposible, para tratar de que llevemos una perspectiva muy clara acerca del estudio de la sociología de la educación en nuestros grupos. Eh, Tenemos nosotros que retomar el aspecto que ahorita está sonando mucho en los CETES, que es el Plan y Programa de Estudio 2022, el cual nos pone al centro al alumno. Como docentes tenemos que considerar esa realidad del alumno. Todo esto que estamos estudiando en la sociología de la educación justamente nos invita a eso, partiendo desde el lenguaje, desde la lengua que manejan ellos, lengua materna, puede ser, ¿no? En algunos casos, puede ser que no sea propiamente el español y nosotros es posible que seamos monolingües únicamente. Entonces aquí es esta generación de conciencia de adentrarnos y que existe este intercambio de culturas en el cual yo, como docente, no voy a permitir, no voy a favorecer, ni va a ser mi objetivo que los 26, 27 que estamos acá en la clase virtual piensen como piensa Lupita, que todos sean igual que Lupita, que prioricen lo que Lupita prioriza. No. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una historia de vida. En el foro, les leí en el foro y qué rico, ¿eh? Qué rico. A pesar que algunos no son originarios de Tabasco, me encontré que hay de Campeche, que hay de Tlaxcala, que incluso creo que hay alguien de Chiapas, de Oaxaca, y tienen una base cultural muy diferente. Sin embargo, al participar en el foro, ya hacen propia la cultura de Tabasco, ¿no? Y se sienten orgullosos de esta cultura de Tabasco. Y aún resulta también que siendo de Tabasco, tenemos diferentes formas de ver la realidad, diferentes gustos,
diferentes prioridades de esa cultura tan maravillosa que me compartieron. Y qué rico es leerlos, ¿no? Siendo todos de Tabasco, todos y cada uno hizo aportes muy diferentes. Y es ahí cuando yo comencé, les decía, no podemos medir a todos con la misma vara, porque no somos iguales. Cada persona es un ser individual y también tenemos una conciencia colectiva, que de acuerdo a la sociología de la educación es cuando nosotros sabemos trabajar en grupo, en equipo, cuando nos preocupamos por el de al lado, cuando dejamos de ser individualistas y buscamos el bien común. Y es lo que propone el marco curricular 2022, el trabajo o el aprendizaje colectivo, ¿sí? Que podamos nosotros ir enriqueciendo nuestro conocimiento y el docente siendo ese guía, ese favorecedor de aprendizajes, creador de ambientes en el aula, pero siempre respetando al alumno, obviamente, con los límites bien establecidos. Y es difícil encontrar ese equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué digo límites bien establecidos? Porque es conduciendo con sensibilidad, pero al mismo tiempo con determinación. Esto significa que sí es importante que hayan reglas. Veíamos dos términos ahí respecto al rol social, la función y aquellas instituciones que no han sido funcionales para que la sociedad camine, evolucione en positivo, ¿sí? Y ya lo comentaba la maestra Lilian, la tecnología es uno de los recursos, ¿no? Cómo la tecnología favorece en muchas ocasiones, pero también en muchas ocasiones viene a obstaculizar porque no hay una dirección correcta. ¿De parte de quién? De los padres, de los docentes, de los adultos mayores. Muy bien, continuamos. ¿Alguien más que guste tomar la palabra? ¿Nadie? Seguimos un poquito fríos. Muy bien. Bueno, entonces voy a dirigir la participación con toda confianza, lo que quieran externar, porque de lo contrario me la voy a pasar hablando yo solita y no se me hace justo abusar del tiempo. Muy bien. Maestra Ariane, si es tan amable de tomar la palabra. Va a estar comiendo la maestra Ariane, perdón. Maestra, ¿qué tal? Soy Rocío. Es que tengo problemas con mi computadora, pero estoy desde mi móvil. ¿Puedo participar? Adelante, claro que sí, con confianza. Gracias. ¿Qué tal, maestra? Un gusto volver a verle después de vacaciones. Con respecto Igualmente, maestra. a lo que comentaba usted y la maestra de que tenemos que ubicarnos en esta parte de la sociología de la educación, en particular y en experiencia, cuando empecé a trabajar dando clases para el nivel medio superior, estuve trabajando aquí en un municipio que se llama Jonuta. Entonces es uno de los municipios en el estado bastante marginado. Entonces había que adecuar el material para cumplir con actividades y principalmente adecuarse al estilo de vida de los jóvenes, a sus actividades. Entonces, cumplir con un programa que viene de la federación con muchísimas carencias, y digo de que no usar una computadora, etcétera, no tener teléfono. Era bastante pesado, era bastante pesado. Entonces, después, al vivir yo acá en Villahermosa, logro cambiarme y actualmente trabajo en el plantel 1. Tengo 10 años ya en el plantel 1. Ya tengo ahí algo de experiencia en Muchas. Gracias. Y de repente estoy en una zona urbana con jóvenes distintos, mentalidad distinta, completamente. Es un cambio completo. Entonces sí es bien relevante esta parte, créame que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo todo lo que he leído, desde la maestría hasta este punto del doctorado. Y a entender, porque en ese momento yo no lo entendía, era así como,
como te vas a la guerra sin fusil, ¿no? Ahí lo aprendes. Ahorita que ya no estoy en la práctica, que ya estoy en la teoría, ya entendí esa parte de la sociología con esto, de cómo debemos de adecuar los aprendizajes, cómo son los estilos de vida, cómo las comunidades, porque lo mencionan, cómo las comunidades van adecuándose a obtener aprendizaje. Y en zonas distintas, maestra, sí es completamente, para nosotros como docentes es un reto bastante interesante que debemos de buscar muchísimas herramientas para que estos jóvenes obtengan conocimientos y conocimientos reales. Pero creo yo que esto es un proceso de aprendizaje. Me gusta mucho, de verdad, desde que he estado empezando a leer a Marx. A mí me encantan las revoluciones, pero hablo de las revoluciones desde acá, desde que estás Cognitivo. sí, desde que estás en el salón, desde que llegas a la comunidad, desde que llegas a la ciudad, empezar a crear, a innovar. Eso, la verdad, maestra, a mí me ha funcionado mucho y creo que me ha hecho mucho más empática con los jóvenes. Gracias, maestra, mi aportación. Gracias, maestra Rocío. Sí, somos revolucionarios. Los docentes somos revolucionarios cognitivos, somos revolucionarios mentales, somos revolucionarios de conciencias, de masas. Eso somos, ¿sí? Es una gran responsabilidad la que tenemos como docentes, una gran responsabilidad. Fíjese que ahorita, perdón, Sí, maestra, adelante, antes de que se perdón. me olvide, hablaba usted de esta parte, somos revolucionarios. Ahorita viene un cambio en el 2023 que viene la nueva escuela mexicana. Entonces, yo ahí discernía un poquito con alguna instructora que decía, olvídense de lo que pasó. No, yo no puedo olvidarme, ¿cómo crees? Si me capacitaste, que hablaban de competencias y un alumno lo vas a educar basado en competencias. Ahora ya la competencia no sirve. Cuando me la vendiste hace un sexenio me dijiste que la competencia era el boom. Entonces ahora vas a cambiar a la nueva escuela mexicana. Y entonces ya vamos a hablar de categorías y se va a hablar de ya no de contenidos como tal. Entonces, nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es una adecuación, porque realmente es lo mismo, hay bases, hay fundamentos que no van a cambiar, no van a cambiar. Entonces, lo que debemos de hacer como docentes es irnos adecuando a este nuevo modelo, porque es un modelo. Digo, desde que estamos viendo toda la parte educativa, va mejorando los modelos. Ah, bueno, esto sí, esto no, ahora esto ya no va a recibir este nombre, ahora ya en lugar de contenido, ya le vamos a llamar progresiones. Ajá, Pero, progresiones de conocimiento. Sí, pero ya hay una modificación de tu conocimiento. Porque si yo me cierro, si ya hablamos de progresiones, si yo me cierro a esa parte y por ahí en alguna materia que llevé de psicología, hablaba de la neuroplastía. Entonces ujú, nosotros debemos de ser capaces de modificar nuestro propio conocimiento, nuestra propia conducta, y eso que me va a llevar pues a innovar en mi clase, a ser revolucionaria en esa parte. muy bien, maestra. Sí, hablamos ahora de fases, ¿no? A diferencia de los ciclos escolares, Ándele, sí, es correcto, progresión desarrollo uno, de 2, 3, progresiones de aprendizajes. sí, es correcto. Hablamos de campos formativos, de los ejes de articulación. En realidad, no, lo que va cambiando son los conceptos, es ir adaptando, es ir adecuando, es cierto. Y volviendo al tema de la revolución de conciencias y de masas, dentro de la revisión de lo que fue las referencias bibliográficas, encontrábamos también a Paulo Freire. Y Paulo Freire es uno de los postulados, emancipar desde acá, desde la conciencia del ser humano. Pero no emancipar es decirle, ay, hijito, eres Tzotzil, eres el tal, no, no sirve tu cultura. Definitivamente no sirve. Hay algunas cuestiones, algunas prácticas sociales que no compartimos y que no vamos a compartir jamás en la vida con ellos. Les voy a poner como ejemplo, ahorita la maestra Sandra posteriormente me va a, a preceder en la participación, que ella quiere participar y le agradezco. Aquí en la zona altos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, eh, es una zona tzotzil y tzeretal. Comúnmente
tienen como uso y costumbre vender a sus hijas desde los 10, 11, 12 años y las casan, bueno, las juntan, a eso le llaman ellos casarlas, las sacan de la primaria, las sacan de la secundaria, porque ya están pedidas y dadas. A cambio les dan 10,000 pesos, 5,000, 20, dependiendo, ¿no? Y eso, bueno, como docente muchas veces llegamos de fuera y decimos, ¿qué? Eso es un abuso, ¿cómo es? Va a ser un uso y una costumbre. Y entonces, bueno, si yo confronto a la población y les digo están mal, es un crimen, me van a correr, así de fácil, me van a correr. Lo importante es partir desde la trinchera en la cual estamos nosotros y comenzar a trabajar con estas nuevas generaciones, hacerles ver que nuestros derechos, nuestras obligaciones son las mismas. Y quizás no vamos a cambiar al mundo, claro que no, pero vamos a sembrar la semillita. Ya no lo vamos a ver, pero uno que otro va a entender que tanto respeto merece un varón como una mujer. Entonces, que los derechos pues tienen que irse igualando sin que uno rebase al otro, etcétera, etcétera. Cada uno con sus propios principios, pero apegados al máximo valor que es el respeto, ¿no? Muy bien, adelante, Sandra. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Adelante, muy buenas tardes, Sandra. No pude encender mi cámara porque pues tengo ahí por ahí falla de internet si lo enciendo. No te preocupes. Este, bueno, a mí me gusta mucho relacionar las cosas que hemos estado revisando en lo que es la práctica. Entonces, bien lo comentaban las maestras anteriormente, este, considero que que toda esta parte social va relacionado al aprendizaje sociocultural de Vygotsky, en donde menciona que el niño aprende obviamente desde la infancia, de acuerdo al contexto en el que se encuentre. La maestra mencionaba las diferencias entre los jóvenes de una comunidad a los que ya están en una zona urbana, los alcances económicos que tienen, porque esa es una característica social. Entonces, esas características que los alumnos o los niños desde pequeños van obteniendo, va permitiendo que vayan desarrollando su nivel cognitivo. Por ejemplo, tuve un curso anterior en donde mencionaban que las personas que tienen carencias difícilmente pueden tener una vida saludable en cuestión a la comida, por ejemplo. Y desde ese punto empieza el desarrollo del alumno. Como decimos los que alguna vez han estado en alguna comunidad, los niños no desayunan bien, no tienen una alimentación saludable como debe de ser. Entonces son muchas cuestiones que hacen de un alumno poder potenciar sus habilidades. También quiero poner como ejemplo, una vez en un consejo técnico estábamos platicando acerca de las deficiencias de lo que es la lectura y la escritura en los niños. Entonces mencionaba una maestra que porque creo que una parte lo menciona la actividad, creo que es de la historieta, cómo la religión sí llega a influir en algunos aspectos en cuestión a la lectura. ¿Por qué lo menciono? Porque la maestra había compartido que tiene una alumna que pertenece a una religión que es, no sé si es Testigos de Jehová o, la verdad, honestamente no recuerdo qué religión, pero en esa religión acostumbran a tener un círculo de lectura y no nada más es, es como participar y asistir a una misa, por ejemplo, sino que distintas religiones tienen una característica diferente en el estudio de la Biblia. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, sí, cada religión se organiza y ella mencionaba que ese alumno tenía esa habilidad lectora y esa costumbre para poder leer, repasar, obtener ideas principales de un texto. En historia, la alumna participa con más facilidad porque relaciona lo que a lo mejor leyó
en la Biblia, porque en la Biblia también se leen puntos históricos y ciertas etapas, ¿no? Entonces, yo, la verdad, sí, todo eso de la sociología, todo lo social realmente influye mucho y podemos ir de lo macro en el sentido de la zona rural, en qué escuela se encuentra, en qué situación se encuentra el alumno y el ejemplo que tiene de sus papás, porque ese es su entorno, ese es su contexto, esa es la forma en cómo ellos van desarrollando y adquiriendo y la diferencia que se ve entre cada cultura y cada cultura, digo cada familia, porque podemos pertenecer a la misma colonia, al mismo pueblo, al mismo municipio, a la misma escuela, pero cada ser humano tiene características que los hace únicos. Entonces, ahora relacionando con el plan reciente que lleva al centro a la comunidad, porque el alumno pertenece a la comunidad y la comunidad hace o forma al ser humano que de acuerdo a cómo se encuentre, ¿no? Obviamente, dentro de ese punto, cada individuo va a ir formando su propia forma de ser, porque de eso se trata también, conocer la diversidad, ya sea lingüística o cultural, costumbres, y ver que no nada más soy yo, no ver que nada más es mi compañerito que es igual o casi como yo, sino que ir conociendo diferentes culturas, respetarlas y aprovechar para crear un nuevo conocimiento. Entonces, pues esa es mi aportación en los ejemplos que puedo relacionar a la sociología con la práctica en la que me encuentro. Muy bien, gracias, Sandra, muy amable. Dos puntualizaciones antes de que se me pase. Lilian hablaba de que se le hizo más fácil sociología que epistemología, pero ustedes se van a dar cuenta que todas las asignaturas van a tener correlación. Por ejemplo, en sociología hicimos la revisión de lo que fue históricamente, cómo se ha ido conformando la sociología, desde cuándo se considera ciencia, las aportaciones de diversos sociólogos, y eso es epistemología, porque estamos partiendo de la revisión de la teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento con referencia a la sociología de la educación. Entonces, la epistemología va a estar todo el tiempo, y ahora que estamos en estos setes, que ahora estamos revisando la nueva escuela americana, el plan y programas de estudio 2022, se habla mucho del sentido epistemológico del conocimiento. Entonces, es ir haciendo la revisión históricamente, como bien decía, hay una memoria histórica, no es que me desprendo de lo que pasó y ahora es un nuevo día, no. Tenemos memoria histórica y todos estos conceptos que hemos venido manejando es irlos adaptando, como bien lo decíamos. Por otro lado, decía Sandra, con respecto a la pirámide de Maslow, que es la que ella decía que se establecen las necesidades básicas y fisiológicas como primer eslabón de la pirámide, como el primer nivel. Si un niño no tiene resueltas sus necesidades básicas de alimentación, es difícil que logre llegar a la cúspide de la pirámide, que es la autorrealización, que, pues bueno, ya tenemos resueltas todas y cada una de los eslabones de nuestra pirámide y entonces es más fácil, ¿no? Establecer metas, establecer objetivos. Aquí yo quiero comentarles lo siguiente. Todo lo que yo les pueda decir no es porque yo tenga la respuesta, ni yo sea la sabelotodo, ni yo sea la que, no, ni yo sea la maestra, ¿no? No, es porque se los quiero compartir, porque sé que estamos moviéndonos en el mismo ámbito, que es el educativo. En mi comunidad, de igual manera, los niños sociales no tienen buenos hábitos higiénicos, no tienen buenos hábitos de alimentación y ya se había dado un hábito que nosotros llegábamos a dar las clases y ellos ya estaban con su sopa Nisi, su coca o su Vive 100 o su sabrita, ¿no? Y entonces llegábamos, tiraban la bolsa y para adentro, ¿no? O espérate maestra porque estoy desayunando y su sopa Nisi, ¿no? Y entonces, bueno, comencé, les iba a decir comenzamos, pero no comenzamos, comencé, y hice una reunión con padres de familia y les pedí que iba a poner una regla en la escuela, que todos los días a las 8 de la mañana se desayunaba y todos tenían que llevar su desayuno que fuera de la casa, que la mamá le preparara o el niño o la niña se preparara y que les enseñaran y que llevaran su pozol o su cafecito, su agua pura, pero no refrescos embotellados, no
sopanisi, no, chiles en lata, no, empanadas, no, tacos, o sea, que viniera de la casa el desayuno. Y gracias a Dios, con el compromiso de los papás, ya llevo un aproximado de 6 años con los grupos que he tenido, que a veces me toca tercero, a veces primero, a veces más que nada tercero y primero en telesecundaria. Y sí, todos sentaditos a las 8 con su desayuno, sacan su bolsita, sus tortillitas, su frijolito, su chilito. Al principio tenían mucha vergüenza y como son sociles, se tapan con el rebozo, casi casi se esconden abajo de la mesa, pero gracias a Dios con ese hábito todos desayunamos. Obviamente yo también llevo mi desayuno y paso a revisar qué llevaron y ellos también, maestra, ¿qué estás comiendo? Ya les muestro, ¿no quieres? No, o a veces, sí, lo voy a probar, pero eso es bonito y entonces, pero no lo hago con la intención, bueno, dijera muy inteligente la maestra, es para que no le dé gastritis, pero no, los preparo para que ellos estén dispuestos a trabajar. De lo contrario, están con el mastique y mastique chicle y no tiene nada en la pancita. Y lo que es peor todavía, porque habemos muchos maestros también con malos hábitos, que les ponemos tarea de matemáticas, sacamos nuestro desayuno y estamos desayunando enfrente de ellos y pues la comida huele, se antoja, ¿no? Y entonces eso es inhumano. Entonces digo, bueno, nos cuidamos todos, se preparan, ya están resueltas sus necesidades básicas y ahora sí, estamos dispuestos para aprender y yo para compartir con ellos. Entonces, si lo pueden retomar, si les puede servir, adelante, porque de eso se trata, para que tengamos mejores condiciones de aprendizaje. Y hay tantos aspectos que trabajar como la higiene, ¿no? Ya cada uno sabrá cuáles son las necesidades de su centro educativo. Les quiero compartir lo siguiente, veo que no hay mucha participación. Gracias por dejarme hablar, que me cuesta tanto trabajo, ¿eh? Hay una obra, un material que quizás encuentren ustedes en la red, que es una crítica, es, se me va el nombre ahorita, pero es Soriano, se me va el nombre, pero el apellido es Soriano. Es una crítica que él hace, un análisis, un ensayo al programa del Chavo del Ocho. Si quieren levantarme la mano, ¿quiénes se crecieron con ese programa de pequeñitos? Con el Chavo del Ocho, no me acuerdo qué días pasaban, si los domingos o qué días, pero que veíamos el Chavo del Ocho. Yo sí me crecí con ese programa, yo sí me crecí con ese programa y él hace una crítica, pero muy interesante a ese programa, porque dice él que los mexicanos carecemos de cultura, los mexicanos carecemos de deseo de superación, porque crecimos justamente con el Chavo del Ocho y el Chavo del Ocho es el bueno, el Chavo del Ocho es el pobre, el Chavo del Ocho es el que nadie quiere, pero que a fin de cuentas sí quieren, pero el Chavo del Ocho tiene un buen corazón, pero nunca se superó. Toda la vida fue pobre y toda la vida fue el que daba lástima, el que daba pena. Y entonces así lo estamos reproduciendo en la sociedad. Por otro lado, cada uno de los personajes, por ejemplo, doña Florinda, que es la señora, pues la señora rica, ¿no? La que tiene a su hijo limpio y la que desprecia a los pobres y exactamente, Raúl Rojas Soriano, gracias. Sabía que era Raúl, pero no me acordaba de Rojas. Muy bien, gracias. Muy interesante esa obra y así analiza a cada uno de los personajes de la historia, pero también analiza cómo nosotros desde nuestra perspectiva consumimos ese tipo de programas. Ese es un ejemplo, pero ahora nos vayamos con el otro ejemplo que no es tan antiguo, la familia Peluche. ¿Cuántos de nosotros no comimos con la familia Peluche, no? Y dejamos a un lado lo que nos estaba diciendo el hijo, la hija, porque estaba muy chistoso lo que estaba diciendo Eugenio Derbez o Federica. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos devaluando desde el lenguaje, ¿sí? Que es uno de los recursos básicos de nuestra sociedad, que es nuestro código de comunicación, ¿sí? Que existen otros, sí, pero ese es el básico, nuestro código de comunicación entre cómo nos relacionamos y cómo deformamos el lenguaje. Y lo damos como permitido, como válido, y en la actualidad, ya me vengo a la actualidad, escuchemos la música que escuchan los jovencitos, ¿sí? El reggaetón, el reggae,
pero si escuchamos la música únicamente, porque a veces nos da flojera escuchar la letra, escuchamos la música y es pegajosa y hasta la queremos bailar, pero en cuanto nos ponemos atentos a la letra, no, hombre, deja mucho que desear y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que nuestros hijos estén consumiendo eso? ¿Cómo es posible que nuestros hijos estén contaminando tanto su mente? Y de ahí se desencadena toda una serie de situaciones que como padres no somos conscientes y como maestros, cuando queremos poner límites, nos encontramos con el hecho de que pues los padres de familia no les importa, ¿no? Pues ahorita leía un meme en Facebook que decía, ahora los niños ya no les gusta Cepillín, ahora prefieren eh, Peso Pluma. Y yo, justo esta semana me decían los niños, maestra, ¿qué es Peso Pluma? Y les decía, ah, pues es una categoría de boxeadores, de, muchas gracias, estoy leyendo sus chats, ¿eh? Sí, los estoy leyendo. Es una categoría de boxeadores, Peso Pluma, pues están muy delgaditos, por eso le llaman así. Ah. No, maestra, así se llama un artista. Ah, sí, sí. Y yo dije, ay, qué raro. Está bien, no pasa nada. Pero ya investigando un poquito, dice, Peso Pluma es un artista, medio artista ahí, que es escuchado por todos aquellos que tienen como una pobreza mental y ciertos hábitos que pues pueden fomentar a través de la música. Y entonces eso es lo que estamos consumiendo ahora los jóvenes. Yo no, ¿verdad? Que están consumiendo los jóvenes. Y sobre todo los niños, ¿sí? Que ahora las niñas, los niños ya no quieren escuchar a Cepillín, a Tatiana, a Cricri. No, ahora ya es puro reggaetón y banda, ¿no? Y perreo desde chiquitas. Y entonces, como desde pequeñitas sexualizamos, ya les pintamos los labios, que minifalda, que sus, o sea, muchas cuestiones que no están adaptadas a su edad cronológica y no les estamos permitiendo que ellas vayan descubriendo o ellos vayan descubriendo sus etapas y viviéndolos plenamente, sino que adelantamos etapas. Y todo esto está pasando en nuestros centros educativos. Y pareciera que es mucha carga emocional para los maestros, ¿no? Que aparte de la casa tiene que lidiar con 30 muchachitos que no son de nosotros, pero que como si lo fueran, ¿no? Porque estamos más tiempo con ellos. Y entonces, aquí, maestros, es importante que hagamos equipo con los padres de familia, porque solos nos vamos a quedar. Que los padres de familia poco a poco vayan entendiendo, comprendiendo. Sí es cierto que hay muchos problemas con los padres de familia, muchos. Por eso está pasando lo que está pasando. Pero no nos olvidemos que nosotros formamos parte de esos padres de familia también, ¿sí? Que quizás descuidamos y entonces cuando ya hemos perdido al hijo es cuando reaccionamos, es comprometerse con los padres de familia, hacer reuniones constantes. Si vemos que algo falla, con todos los padres de familia, tal vez no todos nos van a apoyar, pero con uno que nos apoye, es bastante, así se empieza, así se contagia. Y sí, como dice aquí Jacqueline, son modelos establecidos y patrones aprendidos condiciona nuestra conducta. Es cierto. Pues ahora, en lugar de que platiquemos con los hijos, pues es más fácil que me dejen ver mi novela, porque estoy cansada, porque estoy aburrida, y que ellos se vayan con la tableta, con el celular. Y por ahí ya ven cuántos suicidios se han llevado a cabo entre jóvenes, y ahora los suicidios están sucediendo en los cuartos de nuestros niños, ¿no? Pues cuando ya son adolescentes, ¿en dónde está Juan? En su cuarto. ¿Y dónde está Rosy? En su cuarto. Y no salen de su cuarto. ¿Y qué tanto hacen en su cuarto? ¿Por qué no los sacamos? ¿Por qué no platicamos con ellos? Eso de la religión que hablaba la maestra es cierto. Indistintamente de la religión que se profese, la primera religión está en casa, porque a veces queremos que el pastor, que el sacerdote, que el evangelizador, que etcétera, 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 se haga cargo de la educación de nuestros hijos, porque es más fácil. Y el maestro, ¿no? Pero y entonces, ¿y la función de padres? ¿Por qué la misma sociedad nos ha llevado a eso? Papá trabaja, mamá trabaja de 8 a 8 y entonces lo que quieren es llegar a descansar, ya ni se quieren ver ni ellos, ¿no? Entonces sí está complicado, no es una tarea fácil. Sin embargo, eh,
sí podemos hacer algo. No está perdido todo. Sí podemos hacer algo y creo que más de lo que estamos haciendo. Vean, en Estados Unidos dice se prohibió la serie por la pobreza y limitación mental de su comedia. Vislumbraba una sociedad tonta y torpe según la nota. Incluso también menciona cómo tiene un contenido de opresión. O sea, ustedes están bien, ustedes están excelentes, mexicanos. No, 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 pidan más, no exijan, porque ustedes tienen todo. México es muy rico y ustedes tienen todo. ¿Cómo nos limita? Y desde acá obviamente, y si estamos limitados de manera mental, pues ya no actuamos. Entonces, todo esto que hemos ido revisando en la asignatura, lo importante aquí es que con pequeños pasitos, con algo, una acción que yo haga diferente, eso me va a llevar a obtener un resultado diferente y que no nos dejemos absorber, maestros, maestras, porque es fácil, es fácil. No sé cuántos años de servicio tenga cada uno, pero cuando ya llevamos más de 20 y si tenemos compañeros que nos invaden en nuestro espacio y que nos absorben, pues es más fácil, ¿no? Entonces, el tiempo efectivo que pasemos en las aulas, fuera de las aulas, con nuestros niños, que se note, que se note que Luby es la maestra, que Lucero es la maestra, que Martín es el maestro, que Rocío es el maestro, y tienen un doctorado, no, pues, mis respetos, ¿no? Y que no digan, no, pues es que María Ángela es la maestra, pero la maestra nada más tiene licenciatura, y Jacqueline tiene su doctorado, pero pues, ni le echa ganas. Independientemente de lo que digan, maestros, no estamos como para que escuchemos tantas voces. Aquí lo importante es lo que nosotros, nuestra misma conciencia nos diga. Entonces, pues yo los felicito, la verdad. Sé que no estamos participando mucho hoy y sé que es por las vacaciones, porque en la clase pasada estuvieron más dispuestos, ¿no? Y sí, Doctora, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. Es que quiero adelante, participar, Carlota. pero no encontraba cómo alzar mi Perfecto. manita. Adelante. Sí, eh, escuchando a las compañeras, escuchando su comentario y con lo que he leído hasta el día de hoy, entiendo que la sociología de la educación surge precisamente, maestra, por todos los problemas sociales que hay en nuestra sociedad. Dice que México, desafortunadamente, es uno de los países con más problemas de acuerdo a la educación que se está impartiendo. Problemas en el ámbito social, económico, político, en todas las esferas sociales se puede crear el problema, se puede detectar, perdón, el problema en México. Con lo que decían ahorita, escuchaba yo que decía del programa del Chavo, precisamente hoy se me planteó en el salón una situación que me dejó un poco sorprendida y desconcertada. Yo trabajo en un grupo multigrado de primero y segundo. Entonces estaba explicándole a unos niños cuando de pronto visualicé que tenían un dibujo en su cuaderno. Y escuché, yo los dejé, escuché que hablaban de el Chapo Guzmán. Habían dibujado al Chapo Guzmán, un niño de primer año. Y le decía a su compañero, empezaban a repartir papeles, por lo que logré medio entender de la serie que han visto. Y empecé a interrogarlos, no le llamé la atención, empecé a cuestionarlos, que si quién era ese personaje, que si a qué se dedicaba. Y ellos con mucha facilidad, doctora, empezaban a decir, no, pues es una persona que roba, que mata, que secuestra. Lo decían tan normal que realmente yo me quedé sorprendida y los empecé a cuestionar. Y eso para ustedes es importante, es bueno, es malo, es adecuado. Y empezaban a decir los niños, algunos, que sí, que era la única forma de tener dinero. Ujú. Niños, estamos hablando de niños de primer año de primaria, Wow. primero y segundo de primaria. Entonces realmente yo empecé a primero a sentirme mal y a preocuparme, ¿no? Y a eso, entonces yo en ese momento me comuniqué por el grupo de WhatsApp que tengo con los papás y le planteé la situación y les dije, yo siempre en las reuniones se los he recalcado mucho que tengamos cuidado con qué enseñanza, cuáles son las enseñanzas que le estamos dando a nuestros hijos, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que vemos, observamos, permitimos en casa. Entonces, si vemos que la sociología de la educación precisamente surge por esto, doctora, porque hay los problemas que existen en nuestra sociedad en la actualidad y no nada más en la actualidad, desde tiempo pasado,
dice que la sociología de la educación es precisamente eso, la reflexión de las relaciones y cuál es la tarea. Reflexiona cuál es la tarea de la educación en la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? No solo los maestros, los padres de familia, nosotros como integrante de una sociedad también, porque somos integrantes de una sociedad, nosotros tenemos que estar conscientes que nuestro trabajo no es solo en el aula, es también fuera de, como decía, a veces tenemos una familia, ¿qué estamos haciendo con esa familia? ¿Cómo la estamos construyendo? Entonces, la sociología de la educación es eso. Dice que de entender las características de los jóvenes, niños y adultos. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades que se vayan presentando. Entonces, hablamos de que actualmente la sociedad va progresando en ciertas áreas, pero también siento que va en retroceso en otras, en lo que es cuestión de valores, de ética, de moral. Ahí nos estamos como quedando y estamos dando prioridad a otras cosas que no al futuro, a poco tiempo, al momento de ya, estamos viendo los resultados. Entonces sí es importante tener conciencia, no solo como docente, sino también como padre de familia, como integrante de un grupo social, de qué es lo que estamos haciendo en realidad. Gracias, Carlota. Sí, ¿cómo aportamos nosotros? ¿Qué estamos aportando para que funcione o no funcione? Una institución, por ejemplo, la familia, la escuela, ¿sí? Pero como equipo, en micro y en macro, en micro como individuo y en macro como sociedad, como parte de la sociedad. Muchas gracias, Carlota, muy amable. Sí, por eso me gusta que participen, porque cada uno tenemos tanto, tanto por compartir y que sí es lamentable, nos entristecen muchas cosas, pero está bien que nos entristezca, como decía Carlota, pero de ahí, bueno, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora qué puedo hacer? Sin que yo me arriesgue, porque no somos tampoco aquel líder que va a salvar al mundo, pues hay limitaciones, hasta dónde nos permiten llegar también los padres, los mismos alumnos ahora, ¿no? Y dice aquí uno de los compañeros, el gobierno le da mucho poder a los padres, lo cual hace que hasta le falten el respeto al docente. Sí, es correcto. Eh, Hay de todo ahora, ¿no? Se ha rebasado mucho esta parte de la autoridad del docente y ahora pues todo está sujeto a los derechos humanos, a las demandas, y entonces ahora ya hasta ver feo a un alumno, o no feo, simplemente porque así veo, ¿no? Así es mi mirada, es mi personalidad, así es mi cara. No estoy bravo, así es mi cara, dijeran aquí en Chiapas, y entonces ya porque lo vi feo, pues ya van y se quejan con la mamá y al ratito pues ya estoy discriminando a su hijo y al ratito ya me demandaron. Se han dado casos, muy, aunque parezcan ilógicos, que sí son reales. Entonces, pues bueno, toda esta situación que comentamos el día de hoy, maestros, maestras, espero en realidad que podamos nosotros rescatarlo y sobre todo, aunque la participación no haya sido tan amplia, que sí pueda dejar una huella en ustedes y que podamos llevarlo a la práctica para beneficio de los grupos que atendemos. Muy bien, maestros, pues de mi parte sería todo. Quedo a sus órdenes con respecto a las actividades. Sí, les voy a pedir de favor que los que no lo han subido lo suban en tiempo y forma para evitar que el viernes a las 12 de la noche me estén mandando mensaje que no pueden cargar el video, un ejemplo, ¿no? Porque así cuando les dejo video, maestra, no puedo cargar el video, maestra, no funciona, se me fue la luz, maestra, híjole, y son mil cosas, pero a las 12 de la noche. Y yo digo, ¿por qué no fue antes? Pero bueno, esperemos que eso no suceda aquí. Pasa en otros grupos, aquí no. Muy bien, les deseo que pasen excelente fin de semana. Les agradezco infinitamente su asistencia, el hecho de que no hayamos participado, pero que sí nos escuchamos y yo sé que cada uno administra la información recibida a manera que sí le favorezca todo este proceso de aprendizaje y conocimiento que estamos llevando a cabo. Dice Agustín, como docentes debemos reflexionar sobre nuestra práctica, lo que nos ayudará a pensar en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Debemos situarnos en un contexto con características y desafíos específicos y compartir experiencias, saberes, conocimientos entre compañeros. Muy bien, gracias, gracias Marta. Muy amables, pues les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, que estén muy bien. Como siempre, un gusto tener un grupo tan aplicado.
de verdad, y se los digo, no estoy quedando bien, no estoy quedando bien, no acostumbro, porque ya saben que cuando hay algo que no es, se los digo también, pero sí, en esta ocasión me han sorprendido mucho, porque vuelvo a repetir, como comencé a decirlo, todos tenemos limitaciones y la idea aquí también es romper esos límites que nosotros mismos hemos generado, ¿no? Que nos hemos creído, que alguien nos dijo que no éramos buenos para algo desde pequeños y lo creímos y ahora pues, ¿dónde voy a hacer una historieta? O sea, ¿qué se está creyendo la maestra? O sea, si es sociología de la educación, no es tecnologías y herramientas digitales. ¿Qué le pasa, no? No, y la verdad, wow, digo yo, wow. Entonces, ahora sí, para cerrar, mi pregunta, si están dispuestos, si les gustaría compartir su historieta en el grupo de WhatsApp, si son tan amables de comentarme, todo es voluntario, nada es por la fuerza ni obligado. Si son tan amables de comentarme, levanten su manita si son tan amables. Así, si gustan y si encuentran la atracción, adelante. Muy bien. Vamos a ver. Lucero sí, Rocío sí, Selene sí, Martín sí, Lubia sí, María Ángela sí, Agustín sí, José Luis sí, Rosa María, ¿de acuerdo? Los demás que no veo. Sí, maestra, sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Sí. Entonces, ya, mayoría aplastante, dijeran cuando hacemos juntas sindicales, ¿no? Si son tan amables, comiencen a compartir su historieta. Y yo les voy a pedir de favor que cada uno, aunque no lean las 30 y tantas historietas que ya están disponibles en plataforma, que sí la observemos. Van a ver que vamos a aprender mucho de ahí. Van a ver que sí. Y de verdad que los felicito de corazón porque me voy con muy buen sabor de boca en esta materia. Dieron no lo que les pedí, dieron más, dieron más. Estoy revisando algunos trabajos todavía, les digo, no todos han subido, pero me dieron más de lo que pedí. Y eso me da mucha alegría. Les agradezco mucho, Dios me los bendiga, quedo a sus órdenes. Nos vemos, Dios primero, en la siguiente asignatura. Gracias, maestra. Igualmente, gracias. Dios la bendiga. Igualmente, bendiciones. Gracias. Buena tarde, noche. Hasta luego a todos. Un abrazo. Bendiciones. Hasta luego.